Paula, cuando nació, era una niña muy hermosa, rosadita, gordita. Jamás pensé en que mi niña iba a tener esa enfermedad tan horrible que tenía en su cuerpecito. Al otro día de nacida le dio una bombita acá en la boquita y los médicos le hicieron el examen de la sangre y dijeron que no tenía nada raro. Y mi niña a los 4 meses ya era totalmente invadida de esa enfermedad. Su cuerpecito era todo lleno de bombas. Los médicos, los dermatólogos me dijeron que era una dermatitis ampollosa congénita. Nací con una enfermedad llamada dermatitis ampollosa, la cual hizo de mí una niña demasiado tímida, temerosa, una niña que solo anhelaba vivir, sobrevivir. Mis padres hicieron todo lo que estuvo en su alcance para poder ayudarme, pero todo lo que ellos hacían por mí, todo era como en vano. Las uñitas se le caían, tanto las de los piecitos como las de las manitos. Era una situación horrible para mí. Siempre tuve la esperanza de estar sana algún día, pero esta enfermedad nos llevó a muchos lugares, a muchas situaciones, a conocer muchísimos médicos, a que mi vida estuviera en peligro siempre. La muerte siempre estuvo de la mano conmigo. Siempre los médicos no me daban vida. Primero dijeron que me moría a los 5 años, luego que a los 7, luego que a los 9 y la última vez fue a los 13 años que casi me muero. Siempre le preguntaba a mi mamá por qué Dios permitía que yo tuviera esta enfermedad cuando tuve uso de razón, ya que yo veía a mi hermana siempre sana y yo tendría que estar en hospitales. Mi mamá siempre me tenía que hacer curaciones 3 veces al día. No podía hacer lo que otros niños hacían a mi edad, no podía jugar. Siempre era un cuidado, incluso como no me podían colocar ropa. Entonces siempre era con una sabanita y yo me sentía demasiado mal. Tuve solamente como 2 amiguitas, pero la mayoría de mi niñez fui sola, porque los niños les daba miedo literalmente jugar conmigo, porque decían, no, la vamos a lastimar. Yo no sabía qué hacer, ni los médicos tampoco, porque los médicos la desahuciaron. Me dijeron que ya no tenía cura. Empecé yo a llevarlos donde los brujos, donde quiera que me decían que llevara a la niña porque ya me la sanaban, para allá corría y nada. Al ver de que los médicos no nos daban ningún resultado, que la enfermedad, todos los exámenes y todo lo que me hacían salía bueno, mi madre me lleva a los yerbateros y eso fue impresionante porque un brujo, por lo menos él me metió dentro de una caneca inmensa llena de tierra y eso me hizo demasiado daño y estuve 3 meses en el hospital. Otro le dijo que me echara formol y aún yo me acuerdo de ese dolor tan impresionante. Otro me dio unas gotas homeópatas, pero cuando eso pues no, ese señor no tenía la experiencia. Y esto me dejó en estado de coma 5 días. Y bueno, todo eso a medida que iba creciendo iba afectando demasiado mi vida. La infancia de Paulita fue muy triste, porque ella se sentía menospreciada de todas las personas, no de la familia, porque la familia la quería mucho, de las personas en la calle, ella la miraban, y yo inclusive tuve mucho problema con la gente porque la miraban y me la miraban con desprecio, con asco, y ella se sentía muy mal. Cuando ya empezaron a gustarme los niños, ya tenía por ahí 13 años, estaba muy enferma. Mi mamá me decía, mami, usted no se puede casar, no puedes tener hijos. Pero yo veía a mis amiguitas cómo crecían, las niñas de la cuadra, y yo me miraba y sentía tanta pena, tanta tristeza de no haber podido estudiar, de ver las niñas con su uniforme, saber de que yo nunca pude hacer eso. Y eso, esa soledad y todo ese silencio, porque mi mamá hacía todo lo posible, pero es imposible uno salirse de la realidad. Cuando el médico me dijo a mí que la niña tenía una dermatitis ampollosa congénita, yo
me quedé que yo no sabía qué era eso. Yo les preguntaba que qué era eso y ellos no me supieron decir. Vinieron médicos de Estados Unidos, dermatólogos, vino una eminencia de Estados Unidos que me dijo que la iba a curar y que le iban a colocar una vacuna. Pero también me dijeron que con esa vacuna tenía menos posibilidades de curación y más posibilidades de que ella se me volviera todo el cuerpecito lleno de pelos. Lógicamente yo no acepté eso, yo quería tener mi niña normal. Bueno, cuando llega la etapa de entrar al colegio, ya tenía como 9 añitos o 10 añitos. Después de que mi mamá, mi papá tuvieron que hacerse exámenes, demostrar de que la enfermedad no era contagiosa, mi hermanita también le hicieron exámenes. Y después de luchar tanto porque los padres no querían que yo ingresara porque de pronto iba a enfermar a los niños, fue muy triste porque yo empecé a escribir con esta mano y se me enconó, luego la otra. Luché un mes, mis pies se enconaron, las caderas, entonces ya los niños nunca me rechazaron, al contrario, me cuidaban. Eran muy especiales conmigo, pero ya el doctor cuando me vio así tan mal dijo, no, no la pueden martirizar a ella realmente no puede estudiar, entonces tocó tomar la decisión de no volver al colegio y eso fue algo que a mí me impactó demasiado. Fue muy, muy duro. Entonces como yo tenía mis libros que me habían quedado, los libros de mi hermanita, siempre los estaba yo mirando, le preguntaba qué le enseñaron hoy. Y de un momento a otro yo empiezo a leer y le digo a mi mamá, mami, yo ya sé leer. Ella me dice, no mami, es porque usted ve la figurita, entonces no, es imposible que usted sepa leer. Y yo le digo, mami, colóqueme cualquier cosa que yo ya sé leer. Y entonces pues ella incluso se puso a llorar porque eso fue un milagro. Yo aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a dibujar y fue de un momento a otro porque realmente lo que aprendí en el colegio quizás serían las vocales y ya. Bueno, y el Señor me hizo tantos llamados desde tan niña y yo me acuerdo que ese día tenía por ahí 10 añitos cuando tuve mi primer sueño con Él. Yo siempre era tan temerosa. Siempre le decía a Dios, yo te ofrezco este dolor, te ofrezco toda mi situación. Y tuve un sueño con Dios en el cual Él estaba sentado en una cama y yo estaba arrodillada y habían 3 bombillos. Entonces Él me dijo, yo le decía, Jesús, sáname, por favor sáname, yo necesito estar bien. Y Él me dijo, cuando se enciendan las 3 luces, tú vas a ser sana. Entonces yo miré mi primer bombillito se prendió, el segundo también, pero el tercero nunca se prendió. Entonces yo dije no, o sea que yo nunca me voy a sanar. Y ya de ahí en adelante empezaron las cosas más tristes porque ya yo tenía más conciencia, ya estaba más grande, ya quería colocarme ropa bonita. Pero yo sabía que no podía ir a una piscina, que no podía colocarme unas chanclas, unas sandalias. Tenía que ser siempre zapato de telas. Y yo veía a mi hermanita toda linda y yo así, yo tenía que aceptar la situación muchas veces en chanclas o descalza. Incluso ni podía salir muchas veces, tenía que quedarme en mi casa, ahí en la hamaca, como siempre. Entonces yo aceleré todo con ella, como le digo, la primera comunión, todo, porque ya a los 15 años se me moría, sí, se vio entre la vida y la muerte. La tuvimos hospitalizada en la clínica Pablo Tobón Uribe, 25 días, la niña se hinchó, parecía un monstruo. Incluso después de vivir tanta soledad, a pesar de que mi madre estaba ahí siempre, pero no habían amigos, ya me empezaron a gustar los niños. Y ya yo no era esa niña que se entretenía con todos los juguetes, con todas las muñecas sola. Entonces yo dije, no más ya, Dios no existe porque Él ya me hubiera sanado, Él no debiera permitir tanto sufrimiento. Entonces tomo la decisión de suicidarme y eso fue un 31 de diciembre. Y yo preparé ya todo,
sin pensarlo me despedí de mis amiguitas, de Gloria, que siempre es la que estuvo ahí, de mi tía Janet. Pero a ninguna les dije, simplemente las abracé y ya, y a mi mamá, y yo decía, Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer, pero yo no voy a hacer más carga para mi mamá, para mi papá. Y entonces decido organizar el veneno. Me subí para la terraza y estaba sola, y ya habían pasado las 12. Y cuando ya estaba yo lista para tomarme el veneno, le dije, Dios, perdóname por lo que voy a hacer, pero yo ya no aguanto más porque otro año más, y en ese momento estaba demasiado enferma, demasiado afectada por la enfermedad. Entonces eso fue lo que más marcó mi vida quizás. Yo sentí literalmente un estruendo, una voz atrás mío, y eso hizo que yo botara el veneno, y me dijo cobarde. Yo incluso no me pude ni siquiera mover para mirar a ver si había alguien atrás. No, es una voz que nunca había escuchado yo, y empecé a hablar con él mentalmente porque yo no podía hablar, yo me quedé paralizada, y empiezo a decirle, si usted es Dios, entonces sáneme, y si soy cobarde, porque yo no quiero vivir más así. Y yo le decía, mis sueños son como una estrella, yo las miro pero no las puedo mirar, yo no tengo un futuro, yo no puedo. Pero fue como si yo empezara a recapacitar y entender que yo podía ver, podía hablar, podía caminar, tenía mis manos, que podía hacer muchas cosas que otras personas que nacen así salen adelante. Entonces yo dije, listo, si usted existe, voy a estudiar y voy a salir adelante. Y si usted existe, te prometo que jamás, jamás, jamás en mi vida volveré a pisar un sitio donde estén los brujos, yerbateros, y que ya no voy a volver al médico, porque siempre que yo iba al médico venía más enferma. Y cuando bajé allá, todos pensaban que yo estaba llorando, era por la nostalgia del fin de año, pero no fue por eso. Y al otro día le dije a mi mamá, ese 1 de enero, le dije, mami, yo te pido el favor de que jamás me vuelvas a llevar ni a brujos, ni a médicos, a nada de eso. Yo quiero que, yo sé que Dios existe, y si Él me quiere con Él, déjeme morir, ya, déjeme así como estoy, yo no me voy a echar ningún medicamento, déjeme tranquila, yo quiero morirme tranquila, o que Dios me sane. Dios la ama tanto que Él es el que la ha llevado de su mano. En todas las cosas que ella ha hecho, Dios siempre estaba ahí, presente en la vida de ella. Y bueno, desde ahí mi vida cambió totalmente, pero desafortunadamente, como el corazón del ser humano es tan ingrato, la falta de gratitud, cuando yo ya empecé a verme sana, empecé a estudiar, a hacer cosas que pensé que jamás iba a hacer. En mi colegio me metí a danzas, a cantar, a la tuna, a hacer teatro. Bueno, yo pensaba que mi vida era tan corta, que Dios me daba quizás una oportunidad, después de que había quedado la última vez que los médicos habían dicho que me iba a morir, y sobreviví en esos 13 años. Y mi vida empezó a cambiar, y me pasó como los 11 leprosos, que Dios los sana a todos y solamente uno fue a darle gracias. Y yo de ahí fue donde me olvido de Dios, empiezo ya a vivir, a salir, a conseguir amigos, amigas, donde había baile ahí estaba yo. Le doy gracias a Dios porque Él me guardó de no hacer muchas cosas, pero yo dije, cuando tenga 20 años voy a tener un hijo del que sea. Y como la palabra tiene poder, así fue. Tuve una hija y seguía la vida, nunca me acordaba de Dios. La gente me preguntaba, Paula, ¿qué te hiciste? ¿Cómo te sanaste? Y yo, tan ingrata, decía, ¿de qué? Y cuando ya tuve mi hija, a mi hija le salió la enfermedad como a los 3 meses.
Y eso fue demasiado, demasiado duro porque yo decía, yo no voy a ser capaz, yo ese día no dormí, ese día me sentía tan mal, le decía a Dios, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué? ¿Por qué me sigues tanto? Y después de que a mi hija le dio la enfermedad, a mí me volvió a dar a los 6 meses de haber nacido la niña. Y fue una prueba demasiado dura. Después de haber vivido todo eso, volver a vivir esa situación fue muy, muy frustrante y saber de que el diablo utiliza tantas cosas porque quizás porque el papá de mi hija me aceptó así, él le tocó verme enferma nuevamente. Un día que desperté estaba con mis manos ampolladas, todas las coyunturas estaban ampolladas, tenía fiebre, yo no quería que él me viera. Pero después le dije, bueno, ya, no, yo te tengo que contar algo y no quiero que estés conmigo por lástima o algo así. Yo me voy para donde mi mamá, porque siempre voy para donde mi mamá porque ella ha sido la persona que me ha cuidado incondicionalmente. Y bueno, ya desde ahí empecé, tuve que ir al médico, bueno, y volver a aceptar esa situación. Pero esto me llevó a permitir a ese hombre que hiciera, abusara, tantas cosas. Y me metí en una cárcel por 10 años. Eso fue lo que pasó y a través de la enfermedad de mi hija fue que yo conozco la palabra de Dios, que alguien me empezó a hablar. Un día que mi hija estaba demasiado enferma, entonces subí con ella a una tienda y un señor me habló de la palabra de Dios. Hice la oración de fe y él me dio una tarjeta. Y cuando fui la primera vez a la iglesia con mi tía, fue algo impresionante porque a mí eso me llevó a estar a muchos lugares. Yo estuve en estudios astrales ante Dios, estuve en los gnósticos en la fase avanzada, pero yo donde entraba siempre le decía a Dios, si esto no es tuyo, haz algo que a mí me dé miedo y salga corriendo de este lugar, porque yo siempre estaba buscando esa luz, ese algo que llenara mi vida, que llenara mis vacíos, que me llenara de fe. Y cuando entro a la iglesia, mi tía y yo nos mirábamos porque no cesábamos de llorar y nos mirábamos y pensábamos que era nuestra amiga doña Ligia que le había contado todo a ese pastor. Y ese día mi vida cambió totalmente porque salí como si me hubiesen quitado una carga encima inmensa y desde ahí yo nunca jamás quise volverme a salir de la iglesia cristiana, de estudiar la palabra de Dios. Y ya cuando estuve ahí empecé a mejorar, mi hija también. El Señor nos empezó a llenar de ese poder y ese es el propósito que hago esto. No es para mi gloria, no es para nada más, es para compartir con ustedes todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de saber que mi vida era una vida tan vacía, que no tenía nunca esperanza de enamorarse, de tener hijos, de tener todo lo que tengo en este momento. Y quiero compartirles algo muy importante, no es simplemente entrar a la iglesia, no es simplemente aprender la palabra de Dios, porque sé de mucha gente que está en las iglesias y sus vidas no cambian, porque así me pasó a mí. Yo hacía todo lo que el pastor me decía, pero no hacía lo que decía la palabra de Dios. Yo desesperada, yo no sabía que existía un Dios tan maravilloso, que Él sí podía sanarme, a mi niña. Y empezamos a creer en Él cuando ya lo recibimos a Él como nuestro único Dios y la niña empezó a tener ese proceso de sanidad. Todos vimos las maravillas que hace el Señor y todo el milagro que hizo en la vida de mi niña. Ahora ella es una adulta, tiene su hogar muy lindo, su niña, y ella es feliz. Y me enamoro por primera vez y pues para mí era un sueño porque no pensé que jamás este hombre se fuera a fijar en mí, y son cosas que uno como ser humano nunca busca. Simplemente el día que lo vi me enamoré y yo ayunaba y yo hacía vigilias y le decía, Señor, no, pero yo a él ni siquiera lo conozco.
Y alguien me dijo, no, tranquila que él no se fija en usted, él no va a estar con usted. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque sé que cometió muchos errores, pero creo que es importante uno enfrentarlos y ser maduros para enfrentar las situaciones, y le doy gracias a Dios porque hoy en día él es mi esposo y tenemos un hogar muy lindo, Dios ha estado con nosotros y hemos aprendido que congregarnos es muy importante, pero lo más importante es la intimidad con Cristo, es tenerlo a Él presente en todo y en todas las cosas que nosotros hacemos. Y hoy en día Dios nos usa de una manera muy hermosa y quiero presentarles a mi esposo que está aquí conmigo y darle gracias a Dios por la vida de él. Desde que llegué a conocer a Paula fue algo muy hermoso porque vi en ella una hija de Dios, una sierva y sobre todo una mujer que adora a Dios, no tanto por su voz como le canta al Señor, sino por su propia vida, por su testimonio, por todo lo que ha vivido y sobre todas las cosas porque es una mujer que respira a Dios, que nos enseña cada día a mostrar a ese Dios acá en la tierra, que hay tanta necesidad de Dios y yo estoy muy feliz. Llevamos ya más de 1 año y medio de casados, nos conocimos hace como 4 años y de verdad me siento muy feliz de tener el hogar que tengo y de ver cómo para Dios no hay nada imposible. Eso sí lo sé desde mucho tiempo atrás, de que hay un Dios todopoderoso, que su Hijo Jesucristo es real, que Jesucristo vive, que Jesucristo es todo para nuestro hogar, para nuestra vida. Y me siento muy honrado porque Dios me la haya dado como esposa y me siento muy feliz. Quiero decirles que el único propósito es que ustedes conozcan a ese Dios verdadero. Usted que duda, usted que cree que su problema es más grande, quiero decirle esta tarde no. Quiero decirle que dé ese paso de fe, que dé ese paso, que no tenga miedo, que Dios existe, Dios está allí esperando que tú le digas, aquí estoy, te necesito, que sientas esa necesidad de Él, esa necesidad de Cristo, porque quiero decirles que mi enfermedad es física, mi enfermedad se puede ver. Pero hay algunas personas que su enfermedad es alguna debilidad, que quizás es la drogadicción, el alcoholismo, la falta de perdón, la falta de fe, la vanidad. Hay tantas enfermedades espirituales que tú no puedes ver. Entonces yo te pido que hagas una oración de fe, que tú te entregues a Cristo, que le coloques esa situación en sus manos, porque Él es el único que lo puede hacer.